que es la profesora Yesnovia Mundaray. Sí. Ella nos va a hablar, bueno, toda esta conferencia está diseñada en el marco de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela y los 194 años de la celebración del cumpleaños de la Facultad de Medicina. Las conferencias están programadas y planificadas por la Comisión de Extensión de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Enfermería y de la Biblioteca Sara Jiménez, con un gran apoyo que es de Yuraima, la licenciada Yuraima Zambrano. La profesora Yanovi nos va a acompañar hoy con una conferencia muy sentida, que es la ponencia del síndrome de Ulises. No basta con calmarse, reflexiones sobre el duelo migratorio complicado. Para hablar un poco del currículo de la profesora Yesnovin, ella es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1998. Tiene una amplia experiencia clínica, tiene formación forense, formación en derechos humanos, estudio de género y marketing. Actualmente, convalidando estudios de psicología en la Universidad Nacional de EDUSA, que es Educación a Distancia, que está en Madrid, España. La experiencia clínica de la profesora data de 22 años y ella nos acompañó desde el 2006 al 2018 como docente en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela. Ahí fundó y fue responsable del Servicio de Atención de Psicología del Estudiante de la Escuela de Enfermería. Coordinó el Centro de Estudio de la Mujer desde 2016 al 2018, siendo la coordinadora académica. Fue psicóloga forense en la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral del Niño en Venezuela desde 2014 al 2017. Coordinó los programas educativos de promoción y divulgación de los derechos humanos. Trabajó en la Defensoría del Pueblo y participó en el diseño de programas de intervención psicológico para la ONG, y como consultora de empresas de investigación de mercado. La profesora Yesnovin es una amiga muy querida de la escuela, quien les tocó irse a España. Por un breve tiempo se la prestamos, esperamos que regrese pronto, que todo esto tome su rumbo y que nos acompañe en todo en este proceso histórico, pero de aquí desde su país. Profesora Yesnovin. Bueno, gracias, Egle, tan su bonita por esa presentación tan sentida. Bueno, yo agradezco que la Escuela de Enfermería me siga, la Escuela de Enfermería me haya invitado a poder conectarme con la gente querida, con familia, con el Centro de Estudios de la Mujer, que todas tan solidarias y tan lindas, y con mi familia que está en España, en Portugal, en Bogotá, o sea, toda la familia extendida que tengo por el mundo. Y bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más amena posible, lo menos técnica posible, para que podamos entre todos analizar, porque la idea es que podamos analizar el fenómeno desde lo que nos toca a nosotros y con una visión distinta al modelo biomédico que nosotros tanto analizábamos en la Escuela de Enfermería desde la Cátedra de Socioantropología, donde estuve casi 15 años. Bueno, sin más, voy a compartir la presentación, si me permiten. A ver. Ay, discúlpenme un momentico. A ver. ¿No la ven todavía, la presentación? No. A ver. No. Y ahora. Todavía no. Ahora. ¿Y ahora? Ahí ahora está. Sí. Vale, déjame compartirla en la pantalla completa. ¿La ven bien? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Ya. Sí, lo que quiero es mostrarla por completo, pero no lo logro. Pero bueno, nada, vamos a ir viendo. Ustedes la ven así, ¿verdad? ¿La ven bien? Sí.
Pero antes estaba, arriba está pantalla completa. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Ajá. Perfecto. Gracias, tía. Bueno, vale. El título de la presentación, o de la conferencia, que es Síndrome de Ulises, no basta con calmarse, obedece un poco al enfoque que desde la Cátedra de Socioantropología y desde las visiones más recientes, más avanzadas de lo que es la salud, se tiene, ¿no? ¿Y cuál es esa visión? La visión es que no podemos abordar un problema que es complejo, que es multifactorial y además biopsicosocial, desde una perspectiva absolutamente biologicista y desde el modelo exclusivamente biomédico. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando con el fenómeno migratorio extremo que viven las poblaciones actualmente? Que se están abordando en muchos casos de una forma fragmentada. Entonces, lo atiende el abogado de una forma, lo refiere al especialista en salud mental o al especialista o al médico, y cada quien aborda su pedacito, pero no lo ven desde el fenómeno integral que no es totalmente patológico. O sea, el duelo migratorio extremo, como es el síndrome de Ulises, si se quiere, es una adaptación, una respuesta normal y adaptativa ante una situación extrema que no se puede procesar. ¿Cuál es el enfoque que nosotros teníamos en la cátedra? Es un enfoque sistémico, donde la salud, desde la perspectiva de George Canguilhem, que es un filósofo en medicina, siendo filósofo, pudo analizar que la salud no era solamente la ausencia de enfermedad, o sea, que eso de norma y promedio, o sea, el que sale de la norma no necesariamente es enfermo, sino que la salud es la adaptación a una nueva realidad, o sea, es la posibilidad de que tiene el organismo de adaptarse a realidades extremas y sobrevivir ante ellas, ¿no? Y de esta forma se puede ver el duelo migratorio extremo, como es el síndrome de Ulises. De tal forma que no es una patología, sino ya vamos a ver cómo lo conceptualiza fundamentalmente Joseba Achotegui, que es un psiquiatra español, de acá de Barcelona, que a mí me encantó poder ver su enfoque. Yo de verdad estoy fascinada con su teoría, porque siendo un médico formado en el modelo biomédico, tiene esta visión de sistema, esta visión integral, donde no se patologiza, sino que se intenta inclusive incidir en las políticas públicas para poder tener un abordaje distinto de lo que es este fenómeno, ¿no? Profe, lo vamos a analizar, perdón. disculpe, es que no estaban corriendo las láminas. Ah, ok, no, ahora sí. Okay, ¿Están viendo el contenido? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a empezar con la introducción, que ya la dije, era esta de la que estaba hablando. Las reflexiones sobre el fenómeno de emigrar, sobre los conceptos básicos de duelo que se manejan, sobre el duelo migratorio en específico y sobre el síndrome de Ulises y el abordaje que propone este autor, ¿no? ¿Por qué síndrome de Ulises? Bueno, porque hace alusión a toda la odisea que vivió Ulises, justamente en la obra La Odisea, escrita por Homero, hace ya antes de Cristo, y bueno, que vivió situaciones muy extremas, parecidas a las que viven los emigrantes venezolanos y los emigrantes del África subsahariana, que vienen en pateras, y cantidad de emigrantes que cada vez emigran en condiciones más precarias. Entonces, todas esas odiseas, todas esos peligros que van sorteando y que generaban en él unas verbalizaciones muy significativas, por eso hicieron que se llamara síndrome de Ulises, ¿no? Algo interesante que este autor propone sobre el fenómeno de emigrar, por supuesto, emigrar puede ser un acto voluntario, lo vamos a entender desde todas las perspectivas del acto voluntario de emigrar como la obligación de emigrar por ser desplazado, refugiado, apátrida. Y podemos ver además todas las conceptualizaciones de lo que significa emigrar en la página de la Organización Internacional de Migraciones. Él trata de convertir el fenómeno de la migración y analizarlo desde una perspectiva normalizada. O sea, el ser humano históricamente, o sea, este es Joseba Achotegui, el que les comentaba, ¿no? Que es psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona. El enfoque es que, bueno, los seres humanos toda la vida hemos emigrado, ¿ok? Además, emigrar es un derecho humano, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
toda persona, donde dice en ese artículo que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su propio país, ¿no? Sin embargo, últimamente se ha visto la emigración como un delito a partir de la ley Maroni, una ley que se desarrolló en Italia, que fue derogada, pero que en 2008 comenzó a hacer que la gente viera el emigrar sin papeles o el emigrar en condiciones precarias, sobre todo la gente más pobre, como un delito. Por otra parte, Achotegui y su equipo, que tienen más de 20 años trabajando con los emigrantes del África subsahariana, de emigrantes extracomunitarios, señala que emigrar también es un recurso adaptativo, que además constituye características que permitieron la evolución de nuestra especie. Hoy ya se sabe que todos venimos de África y nos distribuimos al resto del mundo. Y, bueno, y las características fisiológicas que tenemos corresponden a las adaptaciones que hicimos a los diferentes lugares a que emigró el Homo sapiens. De tal forma que eso además está en nuestro ADN. Inclusive se han hecho muchísimas investigaciones sobre las características del emigrante voluntario, de la gente de los grupos humanos que logran desplazarse largos territorios, o sea, que históricamente se han desplazado por muchos, y han recorrido mucho camino, y se han conseguido, o sea, se piensa que tienen en la corteza prefrontal una incidencia mayor de dopamina, unos receptores de dopamina, y bueno, se han hecho inclusive estudios sobre la personalidad del emigrante, ¿no? Y son gente que por lo general busca tener experiencias distintas, o sea, se arriesgan, o sea, hay una cantidad de características. Sin embargo, eso es bueno cuando tú emigras de forma voluntaria, pero cuando tú eres, bueno, fíjense, estos son la capacidad que tiene el ser humano de emigrar, está en nosotros. Fíjense este pueblo que vive en el desierto de Sahara, cómo viven nómadas en condiciones increíbles, ¿okay? Los Yanomami, o sea, viven en condiciones, nos podemos adaptar a cualquier, eso está en nuestro ADN. Pero claro, cuando es voluntario, uno puede hacer todos estos análisis, pero cuando tú eres un refugiado, cuando emigras porque te botan de tu país, no porque lo elegiste, las condiciones cambian totalmente. No es lo mismo las imágenes que uno ve de los emigrantes que salieron de Europa a crear todo, bueno, en el nuevo mundo, hacer las Américas, como dicen aquí en España, con todas unas ilusiones, con todas unas condiciones mucho más estables, a lo que nosotros estamos viendo con nuestros refugiados y con nuestros venezolanos y de África, y los provenientes de África y de Asia que están desplazados y viniéndose en condiciones muy precarias y emigrando en condiciones muy precarias como las de Ulises. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que emigrar está en nuestro ADN no se considera en sí mismo el hecho de emigrar una causa de trastorno psíquico, sí es un riesgo de salud mental si se dan dos condiciones importantes, que es que exista vulnerabilidad en el emigrante, es decir, que sea una persona con una edad avanzada o sea un niño, o que esté enfermo, o si los niveles de estrés son muy altos, hay peligros en el camino, la acogida es muy hostil, como lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Si se dan esas condiciones, por supuesto que se convierte en un factor grave que afecta a la salud mental. Aquí tengo un error disléxico sobre los conceptos básicos del duelo. Es importante saber, tener una noción un poco de cómo se ha abordado tradicionalmente los conceptos de duelo. El duelo, del latín dolium, que implica dolor y aflicción, es una reacción natural ante la pérdida de una persona, de un objeto, de un amor, de un evento significativo. Es una reacción emocional que implica sufrimiento, que es como un túnel por donde la gente debe transitar para poder procesar un conjunto de emociones que implican recolocar finalmente ese objeto perdido en una narrativa distinta. Es decir, finalmente el proceso final del duelo debería implicar que la persona no sienta el mismo dolor por la pérdida, sino que pueda tener una narrativa y una presencia. No es olvidar el objeto perdido ni a la persona fallecida, sino tenerla presente, pero que tú puedas continuar con tu vida a pesar de que ya esa persona o ese país o esa situación no existe.
Es un proceso normal que no debe requerir, no se debe patologizar y no debe requerir normalmente ningún abordaje, sino que se debe resolver de forma natural, ¿no? Es un camino humano en el manejo de las pérdidas, un camino normal. Se han descrito además unas etapas del duelo que no son tan rígidas, ni todo el mundo las atraviesa por igual, pero sirven un poco para comprender cuál debería ser el procesamiento del duelo, ¿no? Inicialmente hay una negación donde la gente no cree, está en shock, no sabe lo que ha ocurrido, no quiere, no cae en cuenta de lo que ha ocurrido, y es cuando es reciente la pérdida. Y bueno, puede verse acompañada de congelación de emociones, ¿no? Luego vendría una etapa de rabia, de frustración e impotencia, de reclamar a terceros, bueno, la culpa es de tal médico, la culpa es de tal persona, hay mucha rabia, que implica una inicial aceptación o ya comprensión del fenómeno, ¿no? Luego vendría una negociación, ya se contacta con la realidad de que está la pérdida, de que ya no va a ser igual, de que no vas a tener esa persona cerca, de que no vas a tener ese país cerca. Y empiezan unas fantasías y unos pactos. La gente comienza a imaginar de repente, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto? O si yo me voy a portar mejor. Por ejemplo, cuando es una enfermedad grave que padece una persona y todavía no ha fallecido, entonces tú haces toda una serie de negociaciones y de transacciones, de fantasías que pueden ir procesando ese duelo con anticipación y bueno, en eso consiste la negociación, ¿no? Para luego, después de que esa negociación pasa, debería pasarse a una fase de depresión, donde se acepta ya que es irreversible la pérdida y se empieza el procesamiento emocional de tristeza, que se puede confundir con depresión, pero no, es un tránsito normal, anedonia, que es como el no sentir alegría por nada, o gusto por nada, inmovilidad, un dolor profundo, que finalmente debería terminar en una aceptación. Esto no es rígido, la gente pasa de una etapa a otra, es una montaña rusa donde hay días buenos, días malos, donde hay los recuerdos y las evocaciones, las fechas significativas, etcétera, hacen que la gente tenga regresiones hacia otras etapas, pero finalmente hay una recolocación, y yo he visto gente muy cercana que ha tenido pérdidas importantes y sin embargo puede continuar con la vida, y esa persona perdida o ese evento perdido, ese país perdido, está presente, no se olvida, pero tú puedes continuar con tu vida. Hay unas tareas del duelo que han sido descritas por William Worden, que implican, bueno, aceptar, tú deberías, para poder transitar por todas esas vías, deberías aceptar la realidad de la pérdida, sentir el dolor. O sea, hay gente que niega el dolor, o sea, dice, no, yo estoy bien, y hay una negación constante, lo evade. Es necesario que duela para procesar esas emociones. Luego hay que adaptarse, o sea, es necesario adaptarse a un medio en el que el fallecido o el país o lo que perdiste no está. Y como dije, recolocar emocionalmente ese objeto perdido y poder seguir con la vida, poder recordarlo sin dolor y obviamente sin renunciar a él, a ella. El duelo también, bueno, sí se puede convertir en patológico y por lo general hay dos formas de clasificación de las enfermedades mentales, o dos manuales que son los que guían el diagnóstico, ¿no? Uno es la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, que es el CIE-11, esa es su última versión, y lo coloca como trastorno de duelo prolongado. Y el que se ha prolongado, bueno, son 6 meses, en donde la gente no pasa de una etapa a otra, se queda fijado y no puede continuar con la vida. El dolor sigue muy pronunciado y la gente no puede tener eso entorpece la vida cotidiana, entorpece el poder seguir avanzando, ¿no? Y luego está el DSM-5, que es el manual de diagnósticos, el manual estadístico de diagnósticos de enfermedades mentales, donde lo clasifican cuando el duelo pasa de 12 meses, y también se dan una serie de condiciones como un duelo complejo y persistente. Sin embargo, el duelo migratorio tiene sus particularidades, sus diferencias, ¿no? Es normal que haya duelo migratorio. Es la pérdida que sufre cualquier persona que se ve abocada a abandonar su país y buscar un futuro mejor o tener que ubicarse en otro lugar.
Este duelo migratorio debería, por el tema migratorio, emigrar, debería tener una cantidad, si ustedes ven la parte amarilla, es como todo lo positivo que tiene emigrar. O sea, uno transforma su personalidad, uno tiene muchas ganancias en cuanto a la identidad personal, en cuanto al que aprende otro idioma, el que logra comprender otra cultura, o sea, finalmente es una ganancia. Y si está bien elaborado, el duelo debería ocupar un pedacito de todo ese proceso migratorio que vendría siendo lo azul. Pero cuando está mal elaborado, toda la ganancia se pierde, toda la ganancia que implica el duelo se pierde y abarca todo el fenómeno, abarca todo el proceso y se convierte en algo invivible. La gente no puede seguir avanzando con tranquilidad, ¿no? Hay unas características específicas que hay que comprender sobre el duelo migratorio, que es un duelo parcial, porque el objeto no se pierde, tu país está ahí, tú puedes volver en cualquier momento. Además es recurrente porque va y viene, y con la globalización y las redes sociales, las fantasías de regreso son muy frecuentes, ¿okay? Los fracasos y las frustraciones te las avivan, y además con este tema de las redes sociales, donde cada quien pone su mejor cara, el que se queda, tú dices, oye, mira que él se quedó mejor, y los que están allá, porque también el duelo no es solo para el que migra, es para el que se queda, también fantasea con que se estaría mejor si estaría fuera de su país. Entonces, claro, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, emigré con mi suegra y mis suegros, pero mi suegra y mi suegro, y ellos me refieren que, claro, ellos se fueron, y la madrina de mi esposo, que también es una señora, todos asturianos, que se fueron a Venezuela hace mucho tiempo, y ellos me dicen que, claro, no tenían redes sociales, no tenían ese contacto constante con Asturias ni con su pueblo, y ellos podían elaborar el duelo mucho más rápido, mucho más fácil, y bueno, vivían su vida por allá muy tranquilos y se escribían por carta, no sé qué, pero uno tiene una información constante de su país, o sea, lo que pasa hoy, lo que está pasando hoy con el coqui, lo que pasa, o sea, todo eso evita que tú, obviamente, puedas terminar de elaborar el duelo, viene y va constantemente. Una cosa importante es que el duelo también está vinculado a aspectos infantiles muy arraigados, o sea, uno construye la personalidad en los primeros años de vida, y entonces, claro, cuando tú te vas y llegas a otro país, tienes un conjunto te contactas con tus vivencias infantiles, como nos hemos criado. Y por supuesto ya llegas adulto y si tú rompes el contacto emocional con el país de origen e idealizas el nuevo, tú pierdes o se constituye un empobrecimiento del mundo mental. O sea, la idea es que tú pudieses integrar lo mejor de ambos países sin quedarte arraigado solamente en los procesos de tu construcción de personalidad, en estos procesos infantiles con los cuales construiste tu personalidad. Una cosa importante es que también emigrar modifica la identidad. La identidad personal no es ese constructo estático que nosotros a veces vemos como algo inamovible, sino que la identidad es un conjunto de representaciones que te hacen igual a una comunidad y a la vez también diferente. Se construye más con el vínculo espacial, temporal y grupal, y elaborar adecuadamente el duelo convierte a quien lo construye en una identidad mucho más compleja y más rica. Es un error pensar que tu identidad, o sea, porque a veces hay una tendencia a pegarse absolutamente de que tú eres diferente, muy diferente a donde estás ahora. Y entonces eso constituye tu identidad, y si tú integras a tu personalidad algo de la nueva cultura, entonces estás perdiendo tu identidad. No es así. La idea es que tú pudieses integrar eso y construir una personalidad más rica. Esto es importantísimo, el hecho de que comporta una regresión psicológica, porque es un aspecto importante tanto para quien aborda el duelo como para quien lo vive. Porque, ¿qué pasa? Uno tiene conductas regresivas, cuando uno tiene muchos cambios en la vida, muchos peligros, tú a veces tiendes a comportarte de formas de comportamiento infantiles, o más que necesitas contención, necesitas a alguien que te guíe, que te tome decisiones por ti. A mí me ha pasado muchísimo, mi mamá lo sabe porque mi mamá es psicóloga, yo la llamo a veces llorando de cosas que me pasan, y es una conducta bastante infantil, o sea, uno viene y eso hay que comprenderlo desde el punto de vista de quien aborda el problema, de quien está atendiendo a esa persona. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque estas actitudes regresivas pueden favorecer el paternalismo.
en las organizaciones que atienden al emigrante. Y entonces este constante proveer, dar, como si tú eres un niño, primero es también una agresión porque infantilizas a la persona, no promueve el empoderamiento, el que la persona tome decisiones por sí misma, y merma la autoestima, porque la autoestima, la dignidad es la base de la autoestima. Y finalmente tú, muchas veces es una formación reactiva, o sea, llega un momento en que el que atiende, la formación reactiva es un mecanismo de defensa en el que tú haces lo contrario a lo que sientes, como una compensación. Entonces llega un momento en que el que atiende a la persona con un síndrome de Ulises a veces siente rechazo, y entonces lo compensa siendo muy paternalista. Eso también hay que tenerlo presente desde el punto de vista de quien lo atiende. Y otra cosa importante desde el punto de vista del especialista, del médico, el psicólogo que atiende este fenómeno, que es importante permitir que eso se exprese. O sea, tú tienes que de alguna forma reproducir eso, permitir que se exprese ese infantilismo, pero obviamente no atendiéndolos de una forma paternalista, sino dar contención, aceptación condicional, orientación en los momentos en que sea necesario. Es importante hacerlo, ¿no? También se viven una serie de fases en cuanto al duelo migratorio, donde, como les dije, lo importante es llegar a la integración, no a la asimilación. La asimilación sería que tú, bueno, yo soy española, ya yo no me parezco en nada a los venezolanos. O marginarse, o sea, hacer guetos, como uno veía mucho también en Venezuela, que habían grupos que no se reunían con los venezolanos. O sea, eso se ve mucho en los chinos, en algunos grupos humanos que hacen guetos. Entonces, eso tampoco sería una buena resolución del duelo migratorio. Lo ideal sería que tú lograras integrar, es decir, que pudieras tener de ambas culturas y generar un yo mucho más rico, ¿no? Él utiliza, Achotek, el autor que estamos analizando, utiliza las fases según Bowlby, que es un autor que ha analizado mucho el apego, y según él, las fases del duelo migratorio serían, por una parte, la negación, bueno, además muy parecido a las fases del duelo normal. Bueno, donde lo que se ve mucho en esta negación es que la gente llega al nuevo país y entonces cree que todo es igual. Y compran y salen y creen que están de vacaciones y esto es igualito en Venezuela, yo voy a funcionar igual y voy a hacer lo mismo. Hasta que llegas a un momento de resistencia porque te das cuenta de que cuando empiezas a hacer trámites, etcétera, caes en cuenta de que no es igual, de que ya perdiste unas cosas, de que ya toda esa red de relaciones que tú tenías y de conductas que te eran adaptativas en tu lugar de origen, ya aquí no lo son. Y entonces empieza una resistencia y una protesta porque, bueno, te quejas del esfuerzo que supone este cambio. Pero hay que comprender que eso es normal, uno se queja porque, bueno, ya no tienes el mismo conjunto de relaciones. Yo he tenido la suerte que tengo aquí a mi prima Indira, a mi tía Nora, a mi tía Nora Lija, a mi otra tía. O sea, tengo gente que me ha apoyado muchísimo y eso ayuda muchísimo. Pero imagínense a alguien que viene sin nada, solo, que como se ve muchísimo, y no tiene ninguna red de relaciones, y si no tiene habilidades sociales, pues puede quedarse en esta resistencia, ¿no? Y finalmente, bueno, luego vendría un proceso de aceptación, que bueno, aceptas la nueva situación, a veces idealizas el nuevo país y rechazas el tuyo, y finalmente debería venir una restitución donde tú, bueno, te reconcilias afectivamente con tu país, lo recolocas como haces con el objeto perdido y, bueno, y sigues con tu vida y a veces se reavivan algunos de estos procesos, pero tú puedes continuar tranquilamente con tu vida y con un yo mucho más rico, ¿no? Es importante saber que se acompaña de sentimientos de ambivalencia, de amor, odio por el país de origen, que también los viven los autóctonos. Yo he hablado con gente acá que, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño negocio en Lavapié, que es un barrio muy multicultural de Madrid, y ahí tú por todos lados que mires, ahí hay marroquíes, hay indios, hay latinoamericanos de todos los orígenes, españoles, de todas las partes de España. Bueno, gente, todo eso aparece en la ONU. Y entonces yo hablaba con un español que me decía, oye, yo antes salía, yo añoro la España de los 80, porque yo antes salía, me metía en un bar y era como, ¿sabes? Todo el mundo hablaba lo mismo que yo, de fútbol, de no sé qué, y ahora él se siente como un extranjero dentro de su propio país sin haber emigrado. Entonces también sienten que uno tiene que tener conciencia de que tú
alteras la cultura natural del sitio al que estás llegando, es obvio. Tú estás llevando nuevas formas de proceder, una cultura distinta, y eso forma parte de la riqueza. Y ese duelo también lo vive el autóctono. Y lo más doloroso, pues también el que se queda atrás, o sea, los padres, los hijos, etcétera, que se quedan en el país de origen, también viven el duelo, ¿no? Una cosa también que llama la atención, que es importante, es que el regreso del inmigrante es una nueva migración. O sea, ya tú nunca te bañas en el mismo río. Es decir, ya una vez que te viniste, cuando tú regreses a tu país, ya tú eres distinto y el país también. Eso hay que tenerlo presente, y eso yo lo vivo mucho con mis suegros, para quienes ya España no es lo mismo que ellos dejaron. Y por supuesto el regresar es otro proceso bastante fuerte, porque bueno, tú dices, bueno, ¿qué hubiese pasado si me hubiese quedado? Esta gente vivieron muy bien aquí, y lo mismo seguramente pasará con los que se quedaron en Venezuela, evolucionarán y estarán muy bien, y después cuando uno regrese y estén todos ustedes maravillosamente bien, pasará lo mismo, ¿no? Es transgeneracional, esto es importante, porque los hijos de los inmigrantes también tienen su propio proceso, y dependiendo del afrontamiento que tengan los padres, va a ser el afrontamiento que tengan ellos en las próximas generaciones. Eso se ha estudiado inclusive con los afroamericanos, que fíjense cómo la integración les ha sido tan distinta, tan fuerte, desde que se los trajeron de África a Estados Unidos. O sea, a ellos les ha costado integrarse hasta ahora, que bueno, ya son muchísimo mejor los resultados y han tenido un presidente afroamericano, pero ha costado muchísimo, ¿no? Entonces, saber que eso se arrastra, y la forma de afrontar y de incidir en las políticas públicas y de integrarse en el nuevo país va a tener también su impacto en las siguientes generaciones, ¿no? Y otra cosa fundamental es que el duelo es múltiple, ¿no? O sea, hay 7 duelos en el duelo migratorio, y uno es la familia y los amigos. Para mí ese ha sido el más fuerte, porque fíjense, nosotros éramos una familia así, donde todos estábamos juntos. Bueno, ahí se ve pixelado, pero nosotros hacíamos fiestas juntos, siempre estábamos juntos y éramos muchos, y los niños crecían junto a sus abuelos, a sus tíos. O sea, era una riqueza interesante. Y mis amigos, fíjate, estábamos cuando fuimos al Ávila, en casa de Carlos Molina, también, o sea, para eso es un duelo muy fuerte, tanto para mí, para mí, me imagino que para los que, claro, los que se quedan también, porque van perdiendo sus redes de relaciones, ¿no? El duelo por la lengua, el que se va, obviamente que se va a un país donde no habla la lengua, no puede expresar todas sus emociones y todo. Hay gente, hay personas, por lo menos mi tía Rosita, que está viendo esto, ha vivido en muchos países, y para ella no es nada nuevo aprender alemán, portugués y no sé qué. Pero para el nuevo migrante, que es primera vez que se confronta con una cultura distinta, esto es otro proceso, ¿no? Ahí pongo un chiste donde le dice, nivel de inglés normal. Utilice understand en una frase. Busco a mis amigos, pero no sé understand, le dice él. Luego está el duelo por la cultura. Aquí, bueno, no se siente tanto porque hay venezolanos por todas partes, hay arepas, pero claro, hay gente que migra, siempre hay algo de la cultura, de la forma de ser de la gente que uno añora. O sea, esta cercanía, aquí la gente es mucho más directa, esa cercanía de mi amor, no sé qué, o sea, aquí es muy distinto el trato, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que es la música, la comida, las cosas que hacen para divertirse, es algo que también es otro duelo. Por la tierra, o sea, todos los colores, los olores de tu tierra, eso es, ahí está mi mamá, mi papá y mi hijo en Los Roques. Eso es algo que te pega mucho. Yo tengo una amiga de Tucupita que está en Bretaña, en la Bretaña francesa. Imagínate, de Tucupita para allá el contraste es muy fuerte, y por supuesto estos climas fríos donde todo es oscuro producen mucha tristeza. Entonces ella a veces tiene esos estados que no ve sol nunca y se entristece, ¿no? Luego está, bueno, el estatus social. La pérdida del estatus social es otra de las pérdidas. Hay cantidad de compatriotas haciendo de globo uno mismo. Yo he tenido que hacer trabajo que no tenían nada que ver con lo que yo hice aquí. Yo trabajé en Amazon, así empaquetando, haciendo cosas, y yo lo veo, yo como trabajé siempre con Carlos Molina, con antropólogos, yo lo veo como una experiencia antropológica. Uno aprende mucho de ese tipo de experiencia, pero no todo el mundo tiene, o sea, es un duelo no poderte contactar, no poder estar con los académicos hablando y disertando, sino estar haciendo cosas que no tienen nada que ver para sobrevivir, ¿no? La pertenencia al grupo también. Yo pertenecía a la universidad, a un grupo de gente, de académicos, de estudiosos, no sé qué, y ahora ese grupo
en este momento, pues bueno, los tengo virtualmente, pero no me puedo ir a reunir con ellos, a tomarme un café, como hacía con Egle todo el tiempo, ni nada por el estilo. Y la otra es los riesgos físicos, el otro característica de la migración. Esta es la foto de este joven que están cruzando por el río Bravo y carga a la abuela, que le ha dado la vuelta al mundo, y es la forma en que están emigrando los venezolanos ahora. Entonces, claro, cada persona lo vive de una forma distinta, dependiendo de los recursos personales que tenga, de las redes de apoyo, de los niveles de integración social que logre, de las condiciones de vida que tiene en el nuevo país y de las condiciones que deja atrás. O sea, si no dejas niños chiquitos, si no dejas unas condiciones muy precarias o por lo menos casos cercanos de gente que ha dejado todo y se ha tenido que ir con lo opuesto, por supuesto eso es mucho más doloroso, ¿no? Y bueno, eso implica que haya, según este autor, un duelo simple, que es que, bueno, tú pasas por tus etapas tranquilamente porque no ha sido tan doloroso el camino, uno complicado, y el duelo extremo, que es el síndrome de Ulises, que es el que vamos a analizar ahora. Por supuesto hay que tener claro que hay 5 tipos de migrantes, ¿no? Según esta teoría. Los ricos que tienen una movilidad libre, el síndrome de Ulises no los afecta a ellos porque, bueno, migran en unas condiciones maravillosas. Los regularizados legalmente, por lo menos mi caso, que yo vivo legalmente aquí, pero yo, por ejemplo, puedo sufrir exclusión porque yo no me puedo traer a mi papá y a mi mamá con la tranquilidad que quisiera, ni movilizarme como yo quisiera, ni hacer porque no tengo los medios, ¿no? Y los otros regularizados sin todos los derechos, bueno, no tienen acceso a la reunificación, tienen muchas más complicaciones. Los semi-regularizados, que tienen algunos papeles, etcétera, pero están también todavía no muy clara su situación legal. Y los sin papeles, los apátridas, los que están fuera del sistema, que son los más propensos a sufrir el síndrome de Ulises, que vienen en patera, que vienen sin nada que los pueda identificar siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de Ulises? Es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo, que no pueden ser elaboradas, no es una enfermedad, no puede ser elaborada porque las situaciones de migración son tan extremas que no te permiten pasar por todas las etapas de duelo. Entonces se ubica, o sea, no es una patología, no la puedes medicalizar, no lo puedes abordar desde ese enfoque fragmentado del modelo biomédico, sino que tienes que tener un enfoque muchísimo más amplio, ¿no? y más articulado. Se ubica, claro, en el ámbito entre la salud mental y la psicopatología. Hay que tener claro que el que migra en estas condiciones, al igual que él lo explica así, si tú tienes un cuarto que le vas subiendo, una habitación y tienes un montón de gente metida ahí y le pones 100 grados centígrados de temperatura, es normal que la gente reaccione de una forma, se les sube bueno, ustedes que las enfermeras que están ahí sabrán qué le pasa a una persona en esas condiciones, obviamente se le altera todo su sistema fisiológico. Y hay algunos que en lo que tú le quites esas condiciones van a volver a su estado natural, pero hay otros que se van a enfermar. Es lo mismo que pasa con esta situación. O sea, tú te sometes a un grupo de gente a una situación tan extrema y hay unos que en los que salgan de esa situación van a volver a un estado de funcionamiento normal y otros que se van a enfermar. Lo mismo, por ejemplo, veía yo cuando estaba, atendía en la fiscalía casos de trata de mujeres con fines sexuales. Esas mujeres que sufrían trata, unas venían, negociaban inclusive con sus captores, lograban escaparse, o sea, tenían unas reacciones totalmente distintas y otras estaban a punto de suicidio. O sea, ante una misma situación la gente reacciona de formas muy, muy distintas, ¿no? Entonces, unos van a enfermar y otros van a desarrollar este síndrome de Ulises, que no es una enfermedad como tal. El darle un nombre a esa situación evita la banalización y la deshumanización con la que se está abordando el problema. O sea, tú ves cifras por todos lados. 5,4 millones de refugiados venezolanos solicitan asilo, no sé qué. O sea, tienen cifras por todos lados, pero eso, el drama humano que eso significa, no lo están abordando y tú ves las páginas web de las instituciones y tampoco, es muy deshumanizado. Se tiende a patologizar, como les comenté al principio, esa visión del modelo biomédico. Tú llegas con tristeza por un síndrome de Ulises a una consulta y te van a prescribir algún antidepresivo posiblemente, y eso, imagínate, va a acabar. Los antidepresivos tienen efecto líquido, que a veces es el único placer que puede tener a veces un inmigrante, que es el placer sexual, y se lo estás inhibiendo. O sea, que además puedes tener reacciones totalmente paternalistas, como ya les mencioné. O sea, se está abordando de una forma inadecuada. No es un trastorno adaptativo, que también es otro de los diagnósticos que suelen darle,
porque no, es una reacción normal ante unas situaciones muy adversas. O sea, el trastorno adaptativo implica que la gente no se puede adaptar ante situaciones normales. Te mudaste de un sitio, entonces no te puedes estar bien, pero igual no te puedes adaptar. No, en este caso es que es tan extrema la circunstancia que es imposible que te adaptes. No es estrés postraumático, porque no es que tú estás reviviendo una situación que ya pasó y ya no está pasando. No, te sigue pasando y por eso la estás reviviendo. Hay pensamientos intrusivos, hay evitación a veces, pero no es porque tengas un estrés postraumático, sino porque las circunstancias que estás viviendo implican que tú sigas viviendo eso, ¿no? Según las estadísticas, un 15% de los inmigrantes atendidos en los centros de salud, que desde 1980 aproximadamente están atendiendo Joseba Chotek y este tipo de casos, hay un 15% de inmigrantes que lo tienen, que es bastante. Y hay situaciones, estresores que lo van a provocar, ¿no? Y son estresores que estamos viviendo los venezolanos, que están viviendo un grupo de venezolanos importante, que es la separación forzada de los seres queridos, que atenta contra el instinto de apego, el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la falta de oportunidades, el luchar por la supervivencia, para alimentarse, para buscar techo, el terror que se vive en los desplazamientos migratorios, la multiplicidad de factores que confluyen, porque no es un solo factor estresante, sino que son muchos a los que tiene que hacer el frente, la cronicidad de estos factores, es decir, que la gente dura a veces años y meses con estos factores de estrés encima, y la desesperanza aprendida, es decir, que hagas lo que hagas, no logras superar la situación, no logras cambiar de circunstancias. Otra cosa que también lo mantiene vivo es el déficit en las redes sociales, o sea, las redes de apoyo social que tú tengas, de amigos, que te puedan ayudar. Y otra cosa fundamental, que es la que vengo a abordar ahora, es la incorrección en cómo se aborda en el sistema sanitario, que ya lo hemos venido diciendo. Hay una banalización, es decir, no se contacta con la parte humana de lo que se sufre. Y algo bien importante que hay que tener presente es la transferencia y la contratransferencia que se hace en las relaciones de ayuda. Esta relación de ayuda es extendida, porque no puede ser una relación de ayuda donde tú solamente prescribes y ves unos síntomas, sino que por lo general es mucho más allá. Tú tienes que hacer una red de profesionales que puedan atender, y en ese sentido, pues se da entre el que pide ayuda y el que da la ayuda, unos procesos como se dan en la psicoterapia de transferencia y contratransferencia. ¿Qué es la transferencia? Bueno, es lo que el paciente siente por el terapeuta, se da en todas las relaciones, y la contratransferencia es lo contrario. Hay que tener claro que esa transferencia es como reavivas todo lo malo que te pasa, toda la tristeza, etcétera, que no la puedes expresar ante los policías, no la puedes expresar ante las instituciones, tú la expresas en los sitios más seguros, ¿verdad? ¿Y dónde es eso? Bueno, normalmente es con tu mamá o con tu papá, pero aquí es con el que te da la ayuda. Entonces tú ves reacciones a veces muy negativas, gente que abandona la consulta, que puede ser muy desconfiado, que te da nombres falsos, etcétera, porque claro, es el proceso de transferencia que está teniendo contigo, lo mismo que no puede reproducir, y toda la rabia que no puede expresar en otros ambientes, lo hace en un ambiente más seguro, que es el ambiente de la consulta. Y la contratransferencia es lo que tú sientes por el paciente. Entonces, tú tienes que estar claro que puedes sentir rechazo, puedes sentir que no van a salir de ahí, que tienen unas conductas inadecuadas, etcétera, sobre todo porque hay muchas diferencias culturales entre el especialista y muchas de las personas que piden ayuda, ¿no? Y bueno, otra cosa importante es que hay que evitar la patologización y el paternalismo que infantiliza, como ya lo dije. ¿Cómo debería ser el abordaje? No basta con calmar, repito, porque no basta con que tú hagas, ahora todo es mindfulness, ahora todo es relajación, que es muy bueno, a mí me ha servido muchísimo, pero en estos casos no es suficiente. O sea, tú no puedes solamente medicar y tranquilizar, porque parece que ahora se hace un curso de mindfulness o de relajación y ya con eso se le aplica a todo. Eso no puede ser, mucho menos en un caso como este. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Se oye algo por ahí. Ajá. Entonces, claro, ¿cuál es la propuesta de abordaje? Claro, tiene que haber un abordaje individual y uno colectivo. El individual, es importante mejorar las capacidades de comunicación y las habilidades sociales. O sea, tiene que haber programas para eso, para saber cómo pedir ayuda, para saber cómo manejarse ante las autoridades migratorias, cómo planificarse, etc.
potenciar el razonamiento, es decir, analizar un poco todos los errores cognitivos que se cometen, sobre todo en situaciones de mucho estrés, donde hay toda una afectación también fisiológica. Entonces se sobrevaloran historias de éxito que son totalmente irreales, se dramatiza mucho, hay impulsividad, la gente tiende a caer a veces en muchas estafas, por lo menos aquí para tú alquilar un piso tienes que bueno, tener toda una cantidad de avales que si tú eres nuevo, llegando aquí nadie te los da, entonces tiendes a ser impulsivo y puedes caer en estafas, ¿no? Hay que entrenar la inteligencia emocional, reconocer esos mecanismos de defensa disfuncionales de los que hablamos antes, los pensamientos absolutistas, bueno, porque uno me trató mal, entonces ahora todos son malos, o bueno, lo que pasa aquí va a ser igualito a lo que pasó en Venezuela, o esta formación reactiva que produce sobreadaptación también, es decir, yo quiero comportarme como soy yo, pero entonces no, me comporto de una forma totalmente distinta, y bueno, hago una sobreadaptación que tampoco es adecuada porque pierdes tu identidad. Y esa negación, ahorita hay toda una tendencia a banalizar los sentimientos, donde todo es positivo, todo es un coach de emociones, y jajaja, jijiji, y eso produce también una negación, hay un optimismo absurdo, o sea, para tú emigrar tienes que ser bastante racional también, y analizar las oportunidades, leer las páginas web de las instituciones, etcétera. No puedes dejarte llevar por aquellos vendedores de ilusiones, donde todo es bonito, todo es, o sea, las cosas, tienes que tener optimismo, eso sí, pero no un optimismo absurdo donde todo es positivo sin más. El abordaje colectivo, bueno, es importante los grupos de contención y ayuda emocional bien dirigidos, eso sí, porque por lo que hablamos anteriormente de las tendencias a infantilizar, a tener conductas regresivas, hay mucha gente que se aprovecha, mucha gente muchos psicópatas que hacen sectas, que también manipulan y sacan provecho de estas situaciones. Por ejemplo, aquí recientemente había todo un tema con las licencias de conducir que tenían un montón de venezolanos imputados porque las habían falsificado supuestamente, pero no todo era falsificado, o sea, había toda una... Entonces, claro, mientras tú generas miedo, puedes controlar a la gente. Entonces, claro, hay una generación de miedo colectivo, porque por supuesto emigrar genera muchos miedos e inseguridades y hay quienes se aprovechan de eso. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con los grupos de ayuda y los grupos de autogestión y de autoorganización que tienen que estar dirigidos por gente que no que dirijas, además que no que obligues a las personas que participan a hacer lo que tú quieres, pero sí por gente ética, por gente que sepa lo que está haciendo y que no tenga ninguna intención de manipular y de estafar, ni mucho menos, ¿no? Las técnicas de role-playing también son importantes para entrenar en situaciones de conflicto, en la solución de conflictos, en la actuación ante las autoridades, etc. Potenciar el humor, todo lo que a los venezolanos nos cuesta unirnos, porque tenemos tantos miedos unos de otros, de que tú eres chavista y el otro no, o sea, ese tipo de sospecha siempre del otro, impide que muchas veces la gente se una en grupos de ayuda, ¿no? En tal sentido, pues siempre potenciar lo que es la animación sociocultural, la participación en grupos donde haya música, donde haya eso potencia muchísimo más la unión y el humor, o sea, también reírse es lo que a uno le pasa y tratar de mantener un humor elevado, ¿no? Hay que entrenar también en planificación y por otro lado no basta solamente con incidir en la persona. A mí me parece interesante por lo menos el abordaje que ha hecho este grupo de Joseba Achotegui porque ellos han creado espacios de análisis para modificar un poco la idea colectiva que se tiene de los inmigrantes. Entonces, porque no basta con modificar al inmigrante, también tienes que modificar el entorno en el que se está insertando, las formas de disminuir la xenofobia, crear espacios para que se puedan insertar y que no sean solo guetos. Y bueno, eso implica que tú en las universidades, en todos los espacios que puedas, debes crear conciencia y sitios de estudio, ¿no? Hay que crear espacios de análisis del impacto de la migración también en los países de origen. La profesora Alba Carocio de eso nos puede hablar muchísimo cuando dice, ella tiene su posgrado
en economía de los cuidados, y entonces vemos que obviamente se viene toda la gente joven a cuidar en estos países a la gente mayor y a los niños de otros, y abandonan a sus niños allá y a su gente mayor. Entonces eso también produce un impacto porque emigra la gente más joven y la fuerza de trabajo de estos otros países. Entonces el abordaje debería ser global y no solo del sitio de destino, ¿no? Para poder atacar esas causas estructurales. Es importante también comprender el carácter transgeneracional de la migración. La exclusión se puede heredar de tal forma que aquí, por ejemplo, se ve mucho que las inmigrantes bolivianas, ecuatorianas, o sea, de países que vienen a cuidar a la gente mayor, dejan a sus hijos allá y después esos hijos les son totalmente ajenos. Se ha visto, por ejemplo, que en los estudios que se han hecho en la guerra de Yugoslavia, en la Segunda Guerra Mundial, los niños que permanecieron con sus madres, con su familia, independientemente de las situaciones súper adversas, tenían mejor pronóstico de salud mental, mientras que otros que fueron enviados a Suiza, sitios más seguros, pero solos, tuvieron una evolución peor, de tal forma que hay que analizar también los niños dejados atrás. Y bueno, esa visión global del abordaje lo han ya logrado. Por ejemplo, hay esta red que se llama la red Atenea, tiene sedes en varios países, en Estados Unidos, tiene sede acá, y es una red que está tratando de hacer un abordaje global y sistémico de este fenómeno, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Bueno, se debe reconocer y comprender, como les dije, esa transferencia y contratransferencia en la relación terapéutica. Hay que tener una visión de relatividad cultural, o sea, saber que las diferencias culturales existen, que no son una barrera, ¿okay? No hay que tener una visión endocéntrica como que tú eres mejor que la persona a la que estás entendiendo. Hay que comprender las enfermedades mentales, que las enfermedades mentales son universales, pero que tienen sus particularidades. O sea, hay fenómenos que tú no puedes abordar solamente con las terapias que tú conoces, sino que la misma forma en que el otro comprende la patología ayuda a solventarlo. Por lo menos ellos ponen el caso de una chica china que se iba a casar con un joven y como las familias ellas no sabían que había una pugna ancestral entre las familias, y eso a ella le produjo una depresión terrible que no se calmaba con nada, con ningún tipo de intervención, y la forma de abordaje de eso, para poder salir de eso, era justamente intervenir en esa relación familiar, ¿no? La ayuda psicológica debe enmarcarse en un plan de intervención comunitaria y transcultural. Los agentes y promotores de salud son fundamentales porque, porque ellos son, por lo menos cuando nosotros trabajamos en las cárceles con el profesor Carlos Molina, entrábamos al rodeo, entrábamos a diferentes, tú no puedes penetrar en esa cultura, no puedes comprender lo que ocurre allí si tú no tienes una persona que habla el mismo idioma, una persona que es igual al grupo humano con el que quieres trabajar, de tal forma que tienes siempre que tener un aliado dentro de los grupos con los que vas a trabajar, ¿no? Lo que se debe evitar, bueno, esa medicalización innecesaria, la psiquiatrización y diagnóstico absolutamente de todo. Fíjense que en 2008 había un 10% de la población diagnosticada con depresión. Y en 1960 solo 0,05%, es decir, o en que se incrementó la depresión o hay un sobrediagnóstico, o es que ahora todo lo que no implique estar risueño constantemente, entonces es visto como depresión. El abordaje fragmentado, como ya hay que evitarlo, hay que tratar, pues, por supuesto, que hacer un abordaje individual es importante, entrenar en técnicas de relajación, de respiración, de todo lo que pueda empoderar a la persona, pero también tienes que comprender que es un sistema, o sea, el problema es sistémico y no solo fragmentado del pedacito que estás viendo. Yo pongo el ejemplo de mi suegra, por ejemplo, que aquí cuando llegó le dio una urticaria muy fuerte, le picaba, bueno, tenía un prurito por todo el cuerpo increíble, y bueno, iba al dermatólogo, el dermatólogo le decía, primero el médico de familia decía, la refería al dermatólogo, el dermatólogo le decía que era de la piel, el alergólogo que era una alergia, hasta que llegó un momento que yo les dije, bueno, esto tiene que ser algo sistémico, es otra cosa interna, que le está dando todo eso, cada quien veía su pedacito, hasta que le mandaron a hacer un examen, efectivamente era el hígado, o sea, el hígado estaba generando todo eso, y así es esto mismo, o sea, tú no se puede tener una visión fragmentada de la salud, del fenómeno de salud. Y no acomodarse a la postura de superioridad cultural, no va a analizar el sufrimiento, ni asumir esa postura paternalista, donde terminas dando, siempre
hay que hacer un programa donde haya algo a cambio. O sea, donde no es que tú das ideas, uno ve todo el tiempo por las redes sociales donde, bueno, donamos esto, no sé qué. Importante es, bueno, donamos para que la persona trabaje, para que potencie sus habilidades, para que eso se transforme en crecimiento y no en dependencia. Y bueno, finalmente hay que profundizar en el tema, tejer redes internacionales para poderlo atender, que no es imposible. Fíjense cómo existe esa red Atenea, pero ellos están muy enfocados en los emigrantes subsaharianos, del África negra, pero no hablan nada de Venezuela. O sea, ellos realmente no estamos metidos dentro de estos grupos que ellos ven como emigrantes extremos, aunque ya lo somos, ¿no? Y importante, y recomiendo muchísimo, una guía de intervención psicológica con migrantes y refugiados que desarrolló la Comunidad de Madrid, el Colegio de Psicólogos de Madrid, y está de libre acceso y tiene absolutamente todas las formas de intervención bien especificadas y un análisis bien integrado de la problemática. Bueno, entonces espero que se haya comprendido, que no haya sido muy fastidioso, y espero sus preguntas. Pueden abrir los micrófonos. Excelente. Excelente exposición, profesora Yesnovi, nos ha dado una panorámica bien interesante y que no la veíamos desde ese punto de vista. ¿Están abiertos los micrófonos para hacerle las preguntas a la profesora? Quisiera, no sé, ¿puedo usar la palabra? Claro, profe. Sí. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, felicitar a Genovis por una exposición tan completa, tan extremadamente instructiva, ¿no? Para todas, para todos, sobre todo para las comisiones de Venezuela, donde tenemos una porción tan grande de personas que se han ido por diferentes motivos, casi una amplia mayoría buscando mejores situaciones, mejor calidad de vida, mejores ingresos, pero no solamente mejores ingresos, mejor calidad de vida. Pero además una exposición tan humana, ¿no? Tan hecha desde la comprensión más importante, que es la comprensión humana. Entonces quiero agradecer profundamente a Genovis el habernos compartido y pedirle a las y los organizadores que nos manden el link, porque actualmente, por ejemplo, en Venezuela se está trabajando mucho con lo que se llaman las situaciones de emergencia, ¿no? A través de Naciones Unidas, a través de diferentes programas. Sin embargo, tengo la impresión, no es que estoy totalmente segura, pero tengo la impresión que este enfoque que tú estás proponiendo, Genovis, que estás planteando, es muchísimo más abarcador, más comprensivo, puede ayudar mucho más a las personas que, como se llaman en algunas organizaciones, están en situaciones de movilidad, porque la situación de Venezuela es una situación que lleva a algunas personas a migrar extremadamente, efectivamente, como tú lo has planteado. Ya estamos, sobre todo con los países vecinos, es decir, con Brasil y con Colombia, la migración que se produce, y con Perú, porque la gente llega caminando, hay muchos migrantes y mujeres y hombres venezolanos que llegan caminando y a veces hasta por las trochas a Colombia, y de Colombia en unas condiciones muy terribles, ¿no? Muy terribles, por caminos que son además con climas muy inhóspitos, van caminando hasta Perú, y algunos llegan caminando hasta Chile. Entonces se está tratando de dar apoyo a esos migrantes, pero un apoyo que, como dices tú, es paternalista. Entonces, bueno, a mí me parece que ese enfoque que tienes tú, que es un enfoque, digamos, muy humano, de dignidad humana, es un enfoque muy importante, y nosotras desde el Centro de Estudios de la Mujer de la UCB, con toda seguridad quisiéramos divulgarlo a través de todas las redes posibles. Entonces, una primera... Ay, gracias, profe. Es, bueno, pedir que este video que se está haciendo, bueno, pues nos puedan facilitar el link
para difundirlo ampliamente, porque yo creo que es algo que merece muchísimo la pena difundirse. En segundo lugar, aparte de las redes, bueno, que me parece que eso, bueno, por lo menos a mí me quedó bastante claro, me pareció que era algo bien claro en tu exposición. ¿Qué estrategias pueden hacerse para apoyar, ¿no? Y también para evitar que, es decir, hay muchos sucesos de violencia que ocurren en el camino de los migrantes y de las migrantes, mujeres en especial, que es lo que nos toca en el Centro de Estudios de la Mujer. Entonces, me gustaría que si nos pudieras tocar un poquito ese tema. Bueno, ¿qué nos ilustrarías? Yo sé que es una gran pregunta, sí, para contestarla en un espacio muy breve, pero bueno, una leve orientación, Genovese, y muchísimas gracias nuevamente por, como dice Isabel, que ya la veo con la mano levantada, por dejar el espíritu y la inteligencia de la UCB tan alta. Ay, gracias, profe, tan bella como siempre. Bueno, lo que yo puedo recomendar es algo que usted me enseñó, que tú me enseñaste, que es visibilizarlo con todos los medios posibles, pero no visibilizarlo solo a través de las redes sociales, de la forma, bueno, que es importante, pero yo creo que hay poca incidencia en la academia. Aquí, por ejemplo, hay pocos espacios de estudio serios que puedan además incidir en las políticas públicas, en las instituciones, o sea, tiene que haber investigación. Y yo veo que del caso venezolano, por ejemplo, aquí, seguramente en otras universidades, yo sé que mi hermano, que Zair, en Bogotá, sé que en la Universidad del Rosario tienen toda una investigación, pero sin embargo, eso no logra posicionarse en las instituciones como para que sean más beligerantes en el apoyo, ¿no? Como para que haya una prevención pero la visibilización es fundamental. O sea, el que todo el mundo quede claro y comprenda todos los peligros que sufre una mujer en esas circunstancias, y que las instituciones que reciben los recursos para poder abordar eso hagan algún plan pero la visibilización y el estudio y el posicionamiento en las universidades, en los centros de estudio y en quienes puedan tener las decisiones y tomen decisiones, eso es fundamental. Y por supuesto la prevención, ¿no? O sea, eso, el que migra, las mujeres que migran tienen que también, migran en esas condiciones, tener claras también unas estrategias de prevención y de protección. ¿Tiene la palabra la profesora Isabel Serpa? Bueno, Genovese, felicitaciones, de verdad que me conmueve mucho escucharte, me conmueve mucho por la profundidad de tu trabajo, por tu compromiso, por tu capacidad analítica y bueno, por tu sensibilidad, ¿no? Yo creo que ya estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea la profesora Alba Carocio, o sea, nos encantaría promocionar mucho esta presentación, darla a conocer en nuestras redes, extenderla en la universidad y en otras redes de mujeres que conocemos y con las que participamos, ¿no? Yo de verdad pues me sumo a todos los comentarios de la profesora Alba y agrego, bueno, como te decía en el chat, un orgullo profundo y muchísimas gracias por dejar tan en alto el nombre de la UCB y del Centro de Estudios de la Mujer, porque si bien es cierto, no estás ahorita nominalmente, siempre sigues siendo CEN-UCB y siempre formas parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias. Gracias, profe, tan bella. De verdad que no sabe cuánto me llegan esas palabras, esas caricias verbales tan bellas de ustedes. Gracias, de verdad. Me ayudan en mi duelo migratorio. Sí, bueno, además yo te digo gracias por tu conocimiento y por tu experiencia, ¿no?
y por esa reflexión también donde apareció, y bueno, y tú que me conoces sabes muy bien que para mí la infancia es un espacio muy importante y bueno, y lo hemos trabajado en distintos espacios. Yo te quería, preguntar, o sea, dentro de todo este proceso, dentro de todo esto que tú has explicado y dentro de toda la experiencia que tienes y bueno, y que vas profundizando con el tiempo, me paseo por este duelo migratorio de la infancia. Me gustaría si puedes hacer algún comentario al respecto, porque creo que, bueno, dentro de la población vulnerable está la infancia, dentro de las poblaciones vulnerables está la infancia. Entonces, me gustaría pues escuchar algún comentario al respecto y bueno, y decirte que te mando un abrazo muy grande personalmente y con todo el equipo del CEN. Imagínanos ahí dándote un abrazo con Ay, mucho tan cariño. bellas así, me las imagino, pero gracias. Sabes que No, te fíjate que yo queremos sabía que mucho. tú me ibas a hacer esa pregunta, porque yo también vi en este análisis que falta un poco la visión, el abordaje de los niños, ¿no? Claro, ellos lo que señalan es que obviamente el proceso que tengan los padres va a ser transgeneracional y va a incidir muchísimo en el procesamiento que tengan los niños y las futuras generaciones. Quienes sí tienen un abordaje más específico es el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, que han analizado bastante más cómo se dan esos procesos en los niños. Una cosa fundamental es el lenguaje, o sea, cuando el niño emigra, y bueno, a un país que habla otro idioma, por ejemplo, la barrera y se emigra grandecito, la barrera del idioma es algo que puede condicionar una exclusión importante, porque se les dificulta el aprender a leer más, sobre todo si los padres no tienen un nivel educativo elevado, ¿no? Entonces, se han hecho estudios sobre la importancia de que no se les desligue de la lengua materna, de que se aprenda el nuevo idioma también utilizando referentes de su origen, ¿no? Del lenguaje materno. Y lo otro es que, bueno, por supuesto en los niños la expresión es totalmente distinta y el trabajo que tú has hecho en materia de ludotecas, en materia del procesamiento a través del juego, de las cajas de arena, de todo lo que implica el juego en el procesamiento del duelo, eso también es un trabajo que es importantísimo. O sea, el abordaje que no es solo con el uso de verbal, sino a través del juego, en eso hay estudios y el trabajo que tú has hecho seguramente es muy útil. Gracias, Genovis. Gracias. Y bueno, y esto es un tema que da para seguir conversando largamente. Sí, es un tema Sí. que sí, que es mucha tela. Y además hay mucho material. O sea, resumir esto ha sido un trabajo, porque es que todo parece importante. Sí. Entonces, claro, es difícil, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde la universidad y también incidir en las universidades de aquí, que yo veo que hay muy poco. Yo que estoy haciendo la convalidación, tú ves las líneas de investigación y ahí no hay nada, todo es muy, bueno, con el modelo biomédico, ahí no hay nada cualitativo, todo es bastante poco humanizado. Pero, Tiene la claro, palabra la profesora Cristina Otalora y después la profesora Maribel Osorio. Hola, profe, ¿cómo está? La profe es doctora en psicología y del Centro de Estudios de la Mujer, además. Pero no la oigo, no la oímos. Y creo que tiene que activar el micrófono. Tiene el micrófono activado. ¿Ah, sí? Debe ser que no lo ha activado todavía en la computadora. Profe, tiene la palabra, profesora Cristina. Tiene desactivado el audio. No, lo tiene activado, pero no se oye. Si le sube volumen, Mm. no. Bueno, Ay, mientras arregla el problema técnico, le damos la palabra a la profesora Maribel. No se nos vaya sin antes darnos su aporte. Profesora Maribel.
Maribel, Te no te oí. veo. Quiero decir que como directora de la escuela, pero además como amiga que te extraña mucho, ¿sabes? ¿Sabes cuánto te extraño? Sí, yo a ti. Sí, que estoy muy feliz que bueno, nos hayas dado la conferencia. Tú sabes que siempre te ando metiendo en problemas. Sí. No, yo te agradezco que me hayas estimulado a hacerla. Porque sabes que hablaste del duelo migratorio, pero esta manera mía de siempre estar buscándote, siempre pedirte asesoría, siempre incluirte en tantas cosas, es como una manera de expresarte mi duelo porque Ay, ya no. tan bonita. Es como sentir que aún estás, que aún yo te llamo y podemos hacer cosas, podemos hablar, compartir intereses, bueno, y decirte que sí, que haces mucha falta en la escuela, que siempre te vamos a recordar y te vamos a seguir recordando por las cosas que hiciste allá, por la huella que dejaste. Además, bueno, te Ay, tenemos tan bella, me vas a hacer llorar. bueno, yo casi estoy y te voy a decir, tengo los ojos, wow. No, yo también, de verdad, muchísimas gracias por tanto cariño, de verdad, me llega muchísimo, es muy significativo para mí, la verdad. Te queremos mucho. Y sabes, Genovi, yo pienso, tú dijiste algo que, bueno, que aquí llegará un momento que vamos a estar bien. Sí, yo tengo fe en ello, en que va a llegar un momento que vamos a estar bien y todos estos talentos como tú, personas maravillosas que se fueron, van a venir otra vez a reconstruir nuestro país, ayudarnos a volver a ser mejor inclusive de lo que éramos antes. Yo tengo fe en eso. Eso yo creo que forma parte de un mecanismo emocional para uno aquí ser resiliente, pensar que eso va a ocurrir. Pienso que además esta conferencia que tú nos diste hoy fue muy, muy oportuna, muy pertinente para la situación que estamos viviendo, porque como bien decía, no solamente vive el duelo quien llegó a ese otro país y se encuentra con una situación distinta, la vivimos quienes quedamos aquí. Porque no es solamente porque se te haya ido un padre, una madre, un hermano, pero es que los amigos, uno vive el duelo de sus amigos, como yo he vivido por el duelo por ti o por tantos otros amigos que tengo que se han ido y que ahora vivimos comunicándonos porque están en todas partes del mundo. Entonces yo creo que de verdad que este es un duelo general, es un duelo que todos los vivimos de distintas maneras y que tenemos que aprender a manejarlo, pero también este aporte que estás haciendo desde la construcción de políticas públicas, desde la construcción de espacios de encuentro y de apoyo y de una visión integral de cómo puede verse este problema no solamente desde la parcialidad del profesional de la salud o desde cualquier otro grupo, sino desde entender que es un ser humano con una circunstancia de vida que además se encuentra ahora en interacción con otros que tienen circunstancias de vida distintas. ¿Cómo compaginamos? ¿Cómo podemos hacer para alinearlos y que haya ese respeto a la condición humana, a la dignidad humana? Porque el que emigra no es porque se quiere ir, no es porque quiere dejar su tierra. No siempre es así, sobre todo en lo que estamos hablando de esta migración forzada. Entonces va en circunstancias difíciles que además se hacen muy penosas por el trato que encuentran muchas veces en el lugar que llega, sobre todo si no tiene el apoyo de familiares o amigos. Tiene que vivir el duelo de dejar a su gente atrás, pero además el duelo de encontrarse con una situación a veces hostil. Entonces creo definitivamente que los aportes que hace de la conferencia es muy importante, que desde la academia tenemos que impulsar el visibilizar este problema como lo estás diciendo. Y creo que el día de hoy ha sido una buena iniciativa para continuar visualizando. Esta conferencia queda grabada. Si las profesoras de estudio de la mujer quieren, o sea, tienen alguna actividad para continuar esto desde la Escuela de Enfermería, con mucho gusto nos ofrecemos. A apoyarnos todos, tú desde allá, nosotros desde aquí, y bueno, continuar construyendo juntos cómo superar este duelo que todos creo que todos los que estamos aquí presentes de alguna manera lo vivimos. Muchas gracias y te quiero mucho. Gracias. Gracias, profesora. Está la profesora Cristina, la doctora Cristina, si ya pudo solucionar el problema del audio. Ya, ahora sí. Gracias. Ok, la oímos. Ahora sí. ¿No la oímos, profesora? Ay, qué lástima. Si le sube un poquito. Ajá, Aló. ahora sí. Aló, ya, hice aquí un arreglo técnico. Bueno, gracias por la espera y felicitaciones, Genovi. Me gustó muchísimo tu presentación. Me encanta verte
Y bueno, no, mi pregunta tiene que ver con una preocupación, ¿no? Sobre todo relacionada con la gente más joven aquí en Venezuela que decide emigrar. Y muchos de ellos y de ellas pues se van un poco, digo yo, a la aventura, de manera loca, digamos, un poco desesperados y desesperadas, buscando una mejor situación, pero realmente no se informan sobre las circunstancias que se van a encontrar en otros países, todo lo que tú nos has explicado en tu presentación. Entonces, un poco como que se podría hacer más allá de, no sé, de visibilizar de qué manera uno pudiera trabajar con esas personas, no sé. ¿A ti qué se te ocurre que se pudiera hacer? Porque llegan al sitio y se dan cuenta de que el prado o el pasto del otro lado de la cerca no es más verde como se pensaba, ¿no? En muchos casos, que a veces se ve lo de otros lugares como mejor y puede que no, puede que sí, pero puede que no en realidad. Y son situaciones que cuando ya la persona se encuentra en medio de una cantidad de dificultades, de circunstancias, ya no puede echar para atrás porque a lo mejor va con poco dinero, tiene que seguir adelante y bueno, someterse a una cantidad de situaciones que quizás se hubieran podido evitar si hubiera estado más informado. Entonces, no sé qué has pensado con respecto, si lo has pensado, cómo se pudiera hacer y salir, bueno, más allá del ámbito universitario, ¿no? No es decir, Sí, quizás pero política pública, pero no sé, porque más bien yo creo que el Estado no estaría tan interesado en que la gente se vaya, pero bueno, no sé, esa sería mi pregunta y me encantó verte y igualmente, escucharte. profe. Sí, bueno, una pregunta muy, muy compleja, porque como vimos, claro, es un derecho el querer vivir mejor y además las circunstancias del país para muchas personas son extremas y prefieren someterse a eso, así como llegan aquellos inmigrantes en patera, que continuar viviendo la realidad que viven en Venezuela, porque es que a veces uno no lo comprende desde su postura, pero hay gente que vive situaciones absolutamente extremas y prefiere someterse a eso, a estas circunstancias tan duras que quedarse en el país, ¿no? Y hay otros que, bueno, porque que son desplazados definitivamente y no tienen otra alternativa. Entonces allí habría que, bueno, yo creo que investigar un poco a profundidad, bueno, cómo se toma la decisión y ya vemos que a veces es forzada, porque como que no ven otra alternativa. De verdad que a mí lo que se me ocurre es bueno, es eso, es divulgar un poco las condiciones, que la gente sepa las condiciones a las que se va a enfrentar, que no haya una sobrevaloración, una idealización del proceso migratorio en la medida que se puedan prevenir circunstancias de riesgo extremo cuando no se tiene ninguna condición para emigrar favorable, pues se pueda prevenir, pero es difícil que por mucha advertencia y por muchas imágenes que aparezcan, que la gente no quiera ejercer ese derecho de querer construir una vida mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que me parece que hay que investigar mucho y por supuesto, las circunstancias del país deberían cambiar. Es la única alternativa que yo veo. Que el país pueda ofrecer un futuro mejor a los jóvenes o poder ofrecer más oportunidades para que no se tome esa decisión tan extrema, ¿no? La verdad es que claro, yo tengo 3 años fuera de Venezuela y lo que uno ve es lo que ve por las redes sociales. Entonces, el comprender cómo es la realidad ahorita de un joven allá, de estos que toman esas decisiones con una mano adelante y otra atrás caminando por esas trochas, pues habría que estar ahí. Yo sé que mi hermano sí ha estado y los ha acompañado y ha hablado con ellos y hay casos de desplazamiento que son inaplazables, o sea, que están allí porque les obliga a la circunstancia, ¿no? Por situaciones de violencia en la frontera, o sea, que prevenir eso es complejo. Está bien. Gracias. Tiene la palabra Laura Belmonte. Hola, muy buenos días. No sé si puedo aquí activar mi video también para que me vean. No, a ver, tengo dada vuelta mi pantalla, perdón. Exponiendo mi trabajo.
Muchas felicitaciones de verdad, Genovis, por esta iniciativa. Yo fui invitada por la licenciada Mercedes Cerviño de la Universidad Central también. Pues no soy profesional, digamos, en el área de ustedes y muy interesante. Vivo en México, soy migrante de tercera generación ya. Mis abuelos migraron de Italia, mis padres migraron de Argentina a Venezuela. Yo migré de Venezuela a México. La verdad, muy identificada con todo lo que estás contando, y me parece, pues, de verdad, un trabajo muy interesante, muy importante además, que puede aportar muchísimo a toda la comunidad venezolana en el extranjero. Me uno a muchos de los comentarios que han hecho tus compañeras, donde tenemos que buscar como la manera de poder crear redes que puedan, digamos, más allá de la ayuda política o gubernamental. Porque sí, definitivamente, en muchos países esta no es una prioridad, ¿no? Y posiblemente tampoco del gobierno venezolano, ¿no? Crear estos grupos de apoyo. Entonces las redes, digamos, de apoyo que vienen más que nada de la comunidad son bien importantes. Yo he tenido muchísimos compañeros, amigos, digamos, venezolanos aquí en México que han necesitado, por ahí veo a Mercedes. La bolechita. El apoyo, ese apoyo que es fundamental, que va más allá de la parte, digamos, económica. Siento que el migrante tiene un empuje y una energía muy importante, sobre todo cuando tienen, digamos, cierto nivel profesional. Yo trabajé en trabajos, digamos, como dice, de bajo nivel, con ingenieros, con arquitectos, con odontólogas, todo tipo de profesionales. Entonces, hay un empuje muy grande a querer prosperar. Entonces, la parte económica, digamos, es un aspecto dentro de la migración que pueden lograr con más facilidad que la parte emocional. Es esa parte emocional que estás hablando durante tu ponencia es muy importante. Entonces, ¿cómo crear una red de apoyo más que nada emocional, integracional, en el sentido de que si de pronto uno puede tener la expectativa de volver, y la gente que está en Venezuela puede tener la expectativa de que vuelvas también, tu familia, tus amigos, etc. Sin embargo, sí hay una realidad, y esa realidad es que probablemente tus mismos hijos no quieran regresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya es parte de su cultura, de su vida, a través de los años, el vivir en otro país. Entonces, este aspecto de la integración cultural, y es una mezcla además. Como te digo, como vengo de 3 generaciones de migrantes, he vivido esto por muchos años. Cómo tú mezclas toda la identidad de tus abuelos, de tus padres, la tuya, la del país en donde estás. Entonces, no es que te vuelves de ese país, pero dentro de ti tú vas integrando todas esas vivencias, todos esos aspectos culturales que tienen desde tus ancestros hasta el país en donde estás. Entonces, ¿cómo abrazas todas esas culturas y puedes hacer una identidad propia? Que incluso aunque no estés arraigada no estás arraigada a un pedazo, digamos, de terreno, estás arraigada a una mezcla de culturas que vive dentro de ti. Ya tú eres parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo convives con eso? ¿Cómo lo haces tuyo? De que no tienes por qué ser venezolano o argentino o italiano o mexicano. ¿Cómo haces tu propia identidad? Yo soy todas esas cosas, están dentro de mí. Y también soy mapuche, porque también tengo herencia mapuche. Entonces, ¿cómo haces para integrar todas esas cosas dentro de ti, crear tu propia identidad y vivir con eso, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante para que sientas, digamos, que tú no perteneces a un terreno como tal. Tú eres tu propio hogar, ¿no? Tu identidad propia, ¿no? Algo que te define y que no tienes por qué ser igual. Tu historia no tiene por qué ser igual a todo el mundo. No tienes, ay, es que ellos tienen su familia, o es que ellos son de esta manera, ¿no? Tú puedes ser, digamos, diferente y ser feliz, ¿no? Que eso es realidad, ¿no? Finalmente. Pero bueno,
bueno, felicitarte una vez más. Ojalá esto llegue a otros niveles. Gracias. Necesitamos que esto llegue a niveles sociales, de gente común, de gente como migrantes que ya nos hemos adaptado, que ya pasamos por ese proceso, ¿verdad? Y que podamos ayudar a otros, crear unas redes. Yo, para terminar, quisiera hacer referencia, por ejemplo, cuando hacemos intercambios estudiantiles, donde nuestros hijos viajan a otros países y los recibe una familia, ¿verdad? Y igualmente, pues nosotros recibimos a otra familia en tu país. No me refiero a que la reciban dentro de su casa, pero sí, por ejemplo, que podríamos buscar familias que sé que existen, porque tengo amigos de diferentes países, estoy segura que tú que eres migrante debes de conocer familias que son de estos países en donde estamos viviendo, que sí les llama la atención este tema, que les preocupa, que se sienten en fraternidad y que dijeran, oye, tú puedes adoptar, digamos, a esta familia como parte de la tuya, en el sentido como si fueran tus primos, como si fuera una familia lejana que ha llegado, y poderle integrar, invitarlas a los cumpleaños, invitarlas a las celebraciones que tienen que ver con la cultura de ese país, etcétera, para que sientan, digamos, de alguna manera y que sí tienen amigos, que sí tienen familia, que sí hay otras personas que te quieren, porque pues la familia no la hace la sangre finalmente, ¿no? Entonces nosotros podemos, digamos, de alguna manera crear estas redes que no solamente tienen que ver con el apoyo emocional a nivel de familia, sino la integración cultural. Oye, Laura, hazme unas arepitas, yo te voy a enseñar a hacer unos tacos, ¿no? Entonces, toda esa parte, así chiquitita, es súper importante en la emoción del individuo, ¿no? Entonces, Así bueno, es. muchísimas Muy gracias por buena idea permitirme esa. esta intervención, y bueno, muchísimas felicitaciones. Gracias Estoy a a la orden ti, muy suya. interesante tu experiencia. Sí, hay una Bueno, red Atenea ahí en México. tiene la palabra Said Mundaraí. Bueno, hola hermana, y hola. Hola, mi Pons, ese es mi hermano. Bueno, gracias por la excelente actividad que hemos presenciado el día de hoy, muy esclarecedora, sobre todo para los que venimos trabajando temas de políticas públicas de integración, ¿no? Para los que estamos en Latinoamérica y recibimos migrantes permanentemente y somos desplazados también de manera forzosa, vemos que muy poco lo que puede haber es una contención inicial, ¿no? De aquellos problemas de ese síndrome de Ulises o de cualquier otro problema que el migrante viene trayendo. Se le atiende en lo material, sobre todo. Recientemente estuve en los campos de refugiados del conflicto en Apure. Vi cierta atención psicológica, sobre todo en niños y adolescentes. Yo creo que el gobierno colombiano ha sido muy acertado en todo lo que ha tenido que ver con políticas públicas en materia de niños y adolescentes, y sobre todo la escuela ha sido fundamental en materia de integración, no así con los adultos. Y mi pregunta es puntual: ¿qué va a pasar? Porque ¿qué es lo que ocurre? Sobrevivir, adaptarte al sistema normativo, a hacer diligencia, adaptarte en lo económico y sobrevivir, va posponiendo todo lo que es afrontar el tema psicológico, anímico, de personalidad, incluso enfermedades, verdaderas enfermedades, patologías que la gente tiene, deja de atenderlas porque hay que sobrevivir, que es lo principal, buscar medios de sobrevivencia. Entonces, vamos a tener a futuro unos adultos que vienen arrastrando eso, que no lo han tratado. ¿Cuáles serán las consecuencias en el futuro para esos adultos, pero también para la familia? Porque eso se proyectará en los hijos y se proyectará en todas las personas que conviven. ¿Qué va a pasar con estos adultos venezolanos que han pospuesto la atención de su propia psiquis por sobrevivir? Porque va a haber un momento en que afrontarán algunas consecuencias a partir de eso. Esa era mi pregunta, y excelente actividad, te felicito, y sigue haciendo otras, porque yo sé que siempre tienes que aportar. Gracias, hermano, tú siempre estás con ese apoyo tan bueno y ese trabajo incansable que haces. Sí, sí, es una realidad, uno va posponiendo, no toda persona, hay gente, por lo menos como tú, que eres tan resiliente, que has demostrado que puedes
sobreponerte a cantidad de adversidades y mantener estabilidad y continuar con tu vida, ¿no? Pero efectivamente sí hay gente que necesita atención psicológica, y además no solo desde el punto de vista puntual, biomédico e individual, sino una atención con estas características, ¿no? Que le permita inclusive entrenarse en habilidades sociales para poder integrarse y atender además todo el proceso de estrés y de somatización al que puede estar sometido. Eso, hay que crear conciencia de que eso es necesario, porque siempre la salud mental se ha visto como algo accesorio, como algo que, bueno, no importa mucho mientras tú seas productivo. Pero las consecuencias de eso para las generaciones siguientes, las capacidades de afrontamiento, se van heredando. O sea, la forma como tú enfrentas el mundo lo van heredando tus hijos y tus nietos, etc. Y a veces es muy buena. Yo por lo menos veo, porque el caso de mi suegro, que es increíble como él o sea, él todavía con la edad que tiene, él va al negocito, va a la lavandería, trabaja y se entusiasma y anda tan feliz. Y bueno, y sí, ¿sabes? Esa forma de afrontamiento también se hereda y se valora. Pero hay casos en los que el afrontamiento es muy, muy negativo y eso es necesario visibilizarlo y atenderlo. Por eso yo creo que el estudio de esto, desde las escuelas de psicología, desde la academia, y la creación de espacios en las instituciones para que la gente no sea solo un número, sino que humanice la atención, es necesario. En ese tejer redes es necesario, porque no podemos seguir estudiando la psicología y la salud mental como algo aislado, esa visión cartesiana mente-cuerpo, la mente separada del cuerpo y cada quien estudia su pedacito, sino que hay que irlo integrando a la realidad y a esta realidad extrema. Bueno, y creando esos espacios de estudio y de intervención que no existen hasta ahora, ¿no? Inclusive las instituciones, como tú mismo lo has podido ver, lo tienen muy, muy fragmentado y muy... Aquí lo pudimos ver en España con la pandemia, donde, bueno, también había atención puntual, pero muy individualizada, no hay un programa realmente integrado de intervención, ¿no? Que es lo que se debería tener. Pero es así, hay que pensar en un futuro cómo va a incidir esta realidad y estas capacidades de afrontamiento mermadas en las siguientes generaciones. Muy interesante el tema, pero el tiempo de Sune es limitado. Vamos a tener una última intervención con la profesora Mercedes Cerviño y cerramos. Profesora Mercedes. Hola, buenos días. días. En Chile, Mercedes. ¿Cómo estás, Mercedes? Mira, muchísimas gracias por aceptar que yo diga lo que necesito decir. Llegué un poquitico tarde, estaba con unas actividades familiares. Yo soy tercera generación de inmigrantes, mi abuelo es gallego, nosotros nacimos en Chile, nos fuimos a Venezuela a vivir a Puerto Ordaz. Soy amiga de Laura Belmonte desde hace 40 años. En este momento estoy en Chile con mis padres y estamos a 2 semanas de regresar a Venezuela, que es el país donde queremos vivir. La parte de migraciones es algo tan emocional, son sabores, son olores. Sí. Y no es esa capacidad de resiliencia, no sé, de los 18 nietos de mi abuelo gallego, solamente 7 viven en Chile, los demás estamos todos regados, hablamos todas las lenguas, comemos diferentes cosas. Gracias a Dios yo he viajado, conozco a todos mis primos, he estado en sus 200 lugares y hace un año tuve un regalo. Unas amigas, hijas de unos amigos de mis padres, nosotros nos conocimos con 2, 3 añitos. Ellas también son exiliadas en Chile, por supuesto, todas las familias regadas. Nos encontramos en Viena, ellas me invitaron y tuvimos muchas conversaciones que tienen que ver con toda la parte de las migraciones, todas las emociones, todas las cosas que nunca se han hablado. O sea, nosotros vinimos a hablar 40 años después. Y en este momento, sí es verdad, Venezuela tiene unos desafíos impresionantes, pero es que todo el planeta está así. Sí. Yo un tiempo estuve de migrante, estuve 2 años en España, estuve un tiempo en Alemania, conocí muchísima gente de Siria, de todo el cinturón de Medio Oriente. O sea, los conflictos ambientales en este momento son muy fuertes. En este momento en Chile hay conflictos ambientales por agua, hay pueblos que no tienen agua, o sea, dentro de tu mismo país estás excluido. Yo estoy excluida en el país donde nací, ojo, por muchas otras razones. Pero son cosas que tenemos que aprender a ver, a integrarnos, a aceptar al otro, a reconocer al otro sin juzgar y entender que por alguna razón estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo.
Muchas gracias. Ay, gracias, Mercedes, compartir esa experiencia tan significativa que nos permite comprender un poco más, fíjate, cómo de generación tras generación no se habla del proceso migratorio. Es algo que se queda. Yo le hablo a mis suegros, a veces ellos tratan como de contenerse, porque sobre todo para mi suegra ha sido muy fuerte el emigrar, y es como que no me toques, no me preguntes, porque me desmorono. Entonces tú le preguntas de alguna cosa y ella ya se le aguan los ojos. O sea, como se empieza a cuestionar cosas de, bueno, fíjate, yo me vine tan chiquita, me vine con unos objetivos que no cumplí y mira cómo estoy ahora, el regreso, el retorno con un sentimiento de que no era lo que ella quería. O sea, eso desata una cantidad de emociones que hay que hablarlas. Eso, lo que pasa es que se tiene miedo de desplegar esas emociones y de hablarlas y de dejar que se procesen. Eso es fundamental. Hay que hablarlo hasta que no duela. Y hay que analizarlo para buscar caminos mejores, ¿no? Gracias por compartir eso. Bueno, gracias, profesora Mercedes. Las extrañamos mucho también por la escuela. Fue profesora de la escuela también de enfermería, muy querida. Lamentablemente, el tiempo en Zoom es limitado. Quisiéramos seguir conversando con un tema tan apasionado como es el de la migración y cómo nos está afectando a todos, porque si no tenemos familiares, tenemos amigos como nosotros, a las profesoras que se nos han ido de la escuela. Y sin embargo, bueno, tenemos que seguir adelante y seguir abordando. Profesoras profesora Alba y la profesora Isabel, si me envían sus correos para enviarle el enlace y tener ustedes la grabación de la conferencia del día de hoy, se las haría llegar con mucho gusto, y si nos podríamos poner de acuerdo también, las comprometo aquí, o me comprometo yo desde la plataforma a que nos conversemos y planifiquemos actividades en conjunto y así divulgar más este fenómeno que está pasando. Claro, profesora, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Le enviamos los correos, lo voy a mandar por el chat, voy a mandar los míos y con muchísimo gusto, profe, claro que sí. Gracias. Bueno, Yesnovi, voy a darle paso a la profesora Maribel Osorio para que haga el cierre de la actividad, y muy agradecida y muy complacida por haber compartido más de una hora contigo, que tenía tiempo que no lo hacía. Lo único que falta es el café, pero para allá vamos. Gracias a todos, profesora Maribel, por la presencia. Yesnovi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en esta celebración de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, 194 años de la Facultad de Medicina. Quiero además decirte que estás comprometida para otras actividades que tenemos por allí. Tú sabes que ya te estaremos llamando, de eso no te vas a escapar. Quiero darle las gracias a todas las personas que han estado aquí hoy, a tu familia, a Zair, a tu tía que estuvo por aquí, y a las profesoras de estudios de la mujer, decirles que estamos a la orden desde la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, porque somos familia, somos una misma gente, un mismo grupo, y bueno, estamos a la orden para lo que sea, lo que tengamos que hacer. Continuaremos con estas actividades, y quería comentar, no sé si la profesora Cerviño está por aquí todavía. Quería decirle a la profesora Cerviño, que está diciendo que se devuelve de 2 semanas para Caracas, que por favor cuando llegue a Caracas tenga bien comunicarse conmigo. Sí. Téngalo por seguro, profesora. Nosotros ya estamos con las maletas hechas y qué bueno. Y además Mercedes es una bióloga increíble. Ella también estuvo en criminalística, o sea, en el Ministerio Público, o sea, una mujer además terminaste el doctorado ya. Estoy en eso. Una investigadora dura, de la ciencia dura. Gracias. Comunícate con nosotros, Cerviño, que muchas cosas tenemos. Gracias, profesora. Hay mucho trabajo, mucho. Gracias. Bueno, gracias a todas por estar, y a todos un abrazo grande. Bueno, gracias, me alegro verlos a todos y a todas. Los quiero mucho y gracias por estar ahí. Chao, Yesnovi. Chao, tía. Chao, Yesnovi.